Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, recordarles de Instagram que pueden encontrar algunos resúmenes y de Patreon donde pueden encontrar estas diapositivas. ¿Ok? Ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 12, donde vamos a hablar de la interpretación del electrocardiograma y el flujo sanguíneo, el análisis vectorial. Antes de comenzar, bueno, es clave entender esto porque los vectores analizan principalmente o son la transmisión de impulsos a través del corazón y que, como ustedes lo observaban, las derivaciones analizan el potencial eléctrico del corazón y esas derivaciones se generan o están en el electrocardiograma. Por lo tanto, si nosotros entendemos esto, podemos diagnosticar la mayoría de alteraciones del músculo cardíaco si obviamente sabemos qué estamos viendo en el electrocardiograma. Por ello, vamos a iniciar hablando de los vectores. Los vectores que se generan, que básicamente los vectores son representaciones del potencial de acción o el potencial eléctrico que está teniendo el corazón. Entonces, vamos a comprenderlo. El vector, la definición de un vector es una flecha simplemente que señala en la dirección del potencial eléctrico que genera el flujo de la corriente. Es decir, esta flecha negra, ¿ok? Va a ser el vector, ¿ok? Y significa que está viajando algún potencial de acción X del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿ok? Ese es un vector. Y obviamente en la cabeza de esta flecha va en la dirección positiva, siempre. La longitud que el vector tenga es proporcional al voltaje que tenga este potencial de acción. ¿Mm? Y ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver un poco de esos voltajes de potencial. Bueno, ahora ya sabemos que existe este vector, pues vamos a aplicarlo en el corazón. Porque obviamente el corazón tiene electricidad, tiene potenciales. Y vean, aquí está nuestra gráfica en el cual está el tabique interventricular, las paredes izquierdas del corazón, la pared, perdón, del ventrículo izquierdo y la pared del ventrículo derecho. Y en este momento, en este corazón, se está generando en esta línea sombreada la despolarización del tabique interventricular y parte de el endocardio de los ventrículos izquierdo y derecho en su parte apical. Por lo tanto, dentro, en las células musculares, dentro de las células musculares, está de una manera despolarizada, es decir, positiva, y fuera de la membrana o de la membrana eh, de las células, está de una manera negativa. Y esta electricidad está siendo, digámoslo así, disipada o se está generando o propagando, es la palabra correcta, propagando a través del cuerpo. Y esto es lo que está analizando el electrocardiograma, simplemente la propagación de la electricidad. Algunas de estas derivaciones que ya hemos visto que observan el tabique interventricular son B1 y B2, por ejemplo. Obviamente, esto es en esta zona. Y estas flechas, estas ondas que ustedes ven, estas flechas que ustedes ven, pues indican que se está propagando de esa manera la electricidad. Pero también existe una propagación del potencial de acción que siempre es recta y que va por dentro, digámoslo así, de las células musculares, y ese es el famosísimo vector. Este vector propaga la electricidad de una manera recta, o vamos a llamarla recta, ¿sí? Y este vector significa que de la parte superior a la inferior o de la base hacia la parte apical se está distribuyendo energía o electricidad. Y esto se llama vector medio instantáneo. Ahora que ya vimos y que ya sabemos
que existen vectores en el corazón, porque obviamente hay direcciones o diferentes direcciones que va a tomar el potencial de acción a lo largo del corazón, pues ¿cómo se miden? Bueno, los vectores se miden a través de grados o en grados. Por ejemplo, si un vector es horizontal, la dirección, ¿sí? La dirección, si un vector es horizontal como este que ustedes ven acá, ¿sí? Que va de derecha a izquierda del paciente, de derecha a izquierda del paciente, pues ese vector es horizontal y decimos que es un vector en un grado cero o 0 grados. Tiene es de 0 grados, es un valor de 0 grados. Pero, por ejemplo, si el vector o si el potencial de acción comienza desde arriba hacia abajo, pues ese potencial de acción o ese vector se denomina que tiene un valor de 90 grados. Ujú. Obviamente la escala de vectores, que es esta que ustedes ven acá, va a rotar de manera, de manera en sentido a las agujas del reloj, es decir, así, de esta manera. ¿Ok? De derecha a izquierda, como les dice. Sigamos con los vectores. Y es que si un vector va ahora de izquierda a derecha, ese vector tiene un valor de 180 grados. Ese vector. Pero ahora, si el vector va o nace de abajo hacia arriba, ese vector tiene un valor de 270 grados o menos 90 grados, como ustedes lo quieran ver. Es decir, si nosotros comenzamos del lado izquierdo hacia acá, pues tendrá de menos 90. Pero si nosotros seguimos las manecillas del reloj, tendrá 270 grados. Es así como los vectores se van haciendo. Imaginemos, si trazamos aquí del centro hacia acá un vector, ¿cuánto creen que tenga? Pues, ¿qué creen? Kaiton ya nos hace esa duda, ¿no? Nos hace esa pregunta y de hecho nos marca, ¿sabes qué? Hay un vector que hace eso y ese vector es el vector QRS que veíamos anteriormente en la otra diapositiva. Y ese vector tiene un valor, claro, porque ya sabemos que los vectores se miden en grados y este es de 59 grados. Ese vector que veíamos, pues básicamente es el potencial de acción que se está generando cuando el potencial de acción pasa por el tabique interventricular. Y aquí pues podemos ver la imagen que pues es esta que ustedes ven acá, pero obviamente ya puesta en el paciente. Vemos que este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente y aquí está el corazón. Obviamente son vectores porque aquí está el corazón y aquí está sucediendo los potenciales de acción, la electricidad del corazón. Ahora, estos vectores, ojo, no vayan a confundir vectores con ejes, ¿ok? Miren, cada derivación del electrocardiograma que ustedes observaban, puede analizar a través de los ejes que se forman los vectores, es decir, la electricidad que genera o los potenciales de acción que genera el corazón. Entonces, hay que recordar que cada derivación de electrodos, cada derivación se forma por dos pares de electrodos. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la derivación 1 romano. Recordamos que la de 1 romano, la derivación 1 romano, se unía un electrodo hacia el brazo derecho y el otro hacia el brazo izquierdo. Y que obviamente esa derivación generaba una línea horizontal, en este caso, horizontal, y esa línea, ¿sí? Todo lo que sucediera en esta línea o lo que pasara por esta línea es la derivación, ¿vale? Pero aquí se le va a llamar eje de la derivación. Desde un punto del electrodo hasta el otro electrodo,
trazamos una línea y eso es el eje de la derivación. Es decir, que todo lo que pase por aquí, por el eje, todo lo que pase por el eje o que lo atraviese, se ha detectado por la, eh, se ha detectado por la derivación 1 romano en este caso. Y obviamente cada uno de los ejes tiene valores. Por ejemplo, la derivación 1, su eje es de 0 grados. Es decir, detecta todos, vamos a decirlo, todos los vectores que estén así, ¿sí? Horizontalmente como estos, o que también puedan pasar por acá, o bien, puedan pasar así, de esta manera, ¿no? Esa es por parte de la derivación 1 romano. Por parte de la derivación 2 romano, pues esta, recordamos que se conectaba en el pie izquierdo y el otro electrodo se conectaba en el brazo derecho. Por lo tanto, el eje que se forma va desde una parte negativa hacia una parte positiva. Es decir, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Este trazo. Esta derivación 2 forma un eje de más 60 grados. Más 60 grados. Ojo, son simplemente ejes. Aquí no está pasando potencial de acción. Aquí no está pasando potencial de acción por ningún lado. Simplemente son ejes que se están generando o que se generaron por simplemente estar tomando esas derivaciones. Ahorita vamos a ver eso de los vectores y cómo es que las derivaciones analizan los vectores, o es decir, los potenciales de acción. Pero es importante saber que estos son ejes. La derivación 3 tiene su valor de eje que se forma a partir de la conexión del brazo izquierdo con el pie izquierdo, que va de arriba hacia abajo y que normalmente ese eje tiene un valor de 120 grados. Entonces, en resumidas cuentas, la derivación 1 tiene un valor de eje de 0 grados, la derivación 2 tiene un valor de 60 grados y la derivación 3 tiene un valor de 120 grados. Además de esto, las derivaciones que no son bipolares, es decir, las unipolares de las extremidades, también generan ejes. El ABR, por ejemplo, hay que recordar que necesita de 3 electrodos, pero el principal es este que ustedes ven acá, el derecho. Los otros están en la mano izquierda, bueno, en el brazo izquierdo y en el pie izquierdo. Por lo tanto, el eje de la derivación o el eje que se forma de del ABR, es normalmente de arriba hacia, perdón, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Es decir, este. Y tiene un valor de 210 grados. Es el eje. ¿Ok? Aquí, nuevamente, les repito, no está pasando ningún potencial de acción. El ABR, el ABR, en este caso, el ABR se conecta principalmente el electrodo positivo al brazo izquierdo y bueno, los otros dos a los brazos sobrantes, al brazo sobrante que es el derecho y al pie izquierdo. Y por lo tanto el ABL, su eje que se forma va de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Como ustedes lo pueden ver, es este que ustedes ven acá. Y tiene un valor de menos 30 grados. ¿Ok? Este valor de menos 30 grados tiene un eje de derivación de menos 30 grados. Y por último tenemos al ABF. El ABF, recordamos que la parte positiva está en el pie izquierdo, y por lo tanto va de arriba hacia abajo y de una manera perpendicular. Y es de 90 grados, por lo tanto. Entonces ya tenemos marcados nuestros ejes. Ojo, nuestros ejes.
No estamos hablando de potenciales de acción, de vectores, no, no, no. Simplemente ejes. Ejes que van a servir para detectar algún potencial de acción, algún vector que pase obviamente por estos ejes, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el lector debe aprender estos ejes muy, muy, muy bien. Tanto sus polaridades, porque vean que va de izquierda, bueno, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de parte positiva hacia una parte, perdón, de una parte negativa a una parte positiva. Pero ahora, ¿cómo se aplican a los vectores que está generando el corazón? Bueno, vamos a representar el vector A. Este vector A que está pasando por la parte del tabique interventricular, vean que el vector A tiene un valor, ¿sí? Tiene un movimiento, que es este, o más bien una dirección que se recordamos que los vectores se evalúan a través de grados y este vector A es de un grado de 55 grados. ¿Y cómo lo podríamos evaluar? A través de nuestros ejes que se generan a través de las derivaciones. Bueno, Guyton plantea esto. Además, hay que recordar que cada vector que se forma obviamente es por un potencial de acción que tiene voltaje. Este que nos pone Guyton es de 2 milivolts. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos o cómo la derivación 1 detectaría este vector A? Pues simplemente hacemos un trazo, ¿sí? Del vector A, como ustedes lo pueden observar, y está la derivación, o más bien está el eje que se formó de la derivación 1 romano. Y nos dice Guyton que hay que hacer desde la punta del vector una línea, ¿sí? Que una ese punto, esa punta, hacia lo que es la derivación, así como si ustedes lo pueden ver. Y de ahí, desde donde se generó esa línea o esa línea punteada, ahora sí se genere un vector. Ahora sí se genere un vector a través del eje que forma la derivación 1 romano. Es este. Este es el vector. Aquí ya tenemos electricidad verdadera que está detectando el eje de la derivación 1, ¿vale? Este vector B es la proyección o el significado de este vector A. Obviamente, no es el mismo vector A, pero es una proyección. Es algo que la derivación o el eje de la derivación 1 está viendo, está analizando. Por lo tanto, la longitud del vector B entre la longitud del vector A por 2 milivolts es igual al voltaje instantáneo. Ese voltaje instantáneo que aproximadamente Guyton dice que el vector B es la mitad de voltaje o tiene la mitad de voltaje que la del vector A o del verdadero vector, básicamente. Es así como el eje de la derivación 1 romano detecta o puede detectar al vector A por esta simple triangulación, vamos a llamarlo así. Y así es como se van generando los demás. Hay otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a ver que ahora el vector A ha cambiado. Porque, ojo, lo que veíamos anteriormente es la despolarización del tabique interventricular. Pero después
ese potencial de acción, cambian sus rutas, cambian sus movimientos de potencial de acción. Y ahora, en este ejemplo, estamos, o el potencial de acción está yéndose a los ventrículos a despolarizarlos. Y Guyton recuerda que el ventrículo izquierdo se despolariza primero y después el derecho. Pero aún así, el vector del cual estamos hablando, la dirección que está tomando este potencial de acción o este vector es de una manera oblicua, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y es de un valor de 100 grados. Y quiero analizarlo, quiero saber cómo está ese vector, cómo está yendo esa electricidad. Bueno, normalmente este vector A tiene un valor de 2 milivolts y bueno, a final de cuentas es el valor de este vector. Y lo quiero analizar. Entonces agarro mi derivación, nuevamente la 1 romano, y la veo, ¿no? Y la analizo. Y ahora trazo, como Guyton dice, una línea, ¿sí? Directa hacia la derivación 1, recta. Y ahora en ese momento trazo mi vector, ojo, mi vector secundario o mi vector representativo de el vector A. Y es el vector B proyectado, básicamente. Este tiene una, eh, una cantidad de volts o un valor de volts, de milivolts, de 0.3 milivolts. ¿Ok? Es lo que está representando la derivación 1, aunque sabemos que la derivación, aunque sabemos que el vector A es de 2 milivolts. Solamente que pues esto es lo que puede estar analizando en este preciso momento. No es que esté mal, etcétera, etcétera, no. Simplemente que esto es lo que la derivación o que el eje puede estar detectando. 0.3 milivolts y es lo correcto. Si a lo mejor detecta menos la derivación o más la derivación, pues entonces ya estaríamos hablando de algo patológico o algo raro. El vector B, como ustedes se dan cuenta, es muy corto, a diferencia del otro vector B que se formaba, pero obviamente cuando veíamos otro vector, que era el del tabique interventricular. Este vector B, enfocándonos en este, es muy corto y también tiene una característica, que tiene una dirección negativa, lo que indica que en este instante, ¿sí? De la derivación está teniendo o se está generando una deflexión negativa en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente aquí tenemos el electrocardiograma y aquí este papelito, estamos aquí observando la derivación 1 romano. Entonces, estamos observando este instante lo vamos a observar aquí en este electro. Este instante se muestra en el electrocardiograma de esta manera, ¿ok? Con una flecha hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la derivación está detectando a mi vector, ¿sí? O el eje de la derivación 1 romano está detectando al vector, a este vector en específico, lo está detectando que se está alejando al final de cuentas, pero haciendo la triangulación, estamos teniendo este valor negativo o está haciendo, o ese vector se está haciendo hacia una parte negativa y por lo tanto, obviamente, el vector que se genera a través del eje de mi derivación 1 es también negativo. Y en el electro también va a ser negativo, una deflexión negativa. Pero, ¿qué pasa con el otro ejemplo que veíamos anteriormente, en el cual no era negativo como tal, en el cual este es el del ejemplo anterior, en el cual el vector, ¿sí? Pasaba de arriba
hacia abajo, de derecha a izquierda. Y que obviamente al trazar la línea generaba un vector positivo. Pues, ¿cómo se vería en el electrocardiograma? Ah, pues en este se vería así, de una manera positiva. Pero oye, ¿qué pasa si hay algo isoeléctrico, no? ¿Qué pasa si simplemente es isoeléctrico? ¿Cómo es que se vería? Bueno, se tendría que generar un vector que pase perpendicularmente a la derivación o al eje de la derivación uno romano. Si pasa perpendicularmente, entonces no se ve nada. De hecho, no se ve mucha actividad o no la puede analizar. Y por eso es que Guyton dice que el vector del corazón, cuando el vector del corazón está en una dirección casi perpendicular, como ustedes aquí lo observan, el voltaje que se registra en el electrocardiograma, pues es muy bajo. Pero por el contrario, cuando el vector cardíaco tiene casi exactamente el mismo eje que la derivación, ¿sí? Es decir, que están a la par de una manera, o sea, están a la par o en la misma dirección, van a la misma dirección o están a la par simplemente, pues se va a registrar más exactamente el valor del voltaje del vector. El valor del voltaje del vector, ¿sí? Una vez hablado esto, vamos a analizar los potenciales de las tres derivaciones bipolares de la estándares de las extremidades. Y para eso necesitamos otra vez el vector A, que representa el potencial eléctrico instantáneo del corazón despolarizado parcialmente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a nuestro diagrama en el cual la famosísima derivación 1 romano, pero aquí también vamos a aparecer a la derivación 2 y a la derivación 3 romano. ¿Ok? Nótenlas, estas son las derivaciones, estos son más bien los ejes que se están formando. Aquí no está sucediendo aún ningún potencial de acción, no estamos analizando nada, solamente son ejes. Pero aquí va a llegar el vector A, que este sí es un potencial de acción, que este sí es el que estamos queriendo analizar. Este tiene un valor de 55 grados y un valor de 2 volts, 2 milivolts me parece. Entonces, este vector A, nosotros trazamos, ya lo sabemos cómo hacerlo, desde la punta hacia la derivación o hacia el eje que forma la derivación 1 romano y vemos que esto es el vector P y formamos nuestro vector B, ¿vale? Formamos el vector B, que va a ser el significado que está analizando esta derivación. Ojo. Ahora vamos con el, la derivación 2. Aquí, bueno, me adelanté, pero la derivación 2 y en la derivación 2 trazamos desde la punta, perdón, desde la punta del vector A hacia la derivación 2, trazamos una línea y generamos el vector C que dará significado a este vector A, que podrá analizar el vector A. Y por último está la derivación 3. La derivación 3, igual desde el vector A, desde la punta del vector A, se traza una línea hacia la derivación 3 y se genera un vector que dará significado al vector A, que en este caso es el vector D. El vector B, el vector C y el vector D, a final de cuentas, están analizando al vector A en sus derivaciones, en sus propias derivaciones, en sus propios ejes. Como decía la regla, entre más paralelo esté el vector real, que es el vector a mi eje de la derivación, pues va a ser más real o se va a acercar más al valor exacto de voltaje que se está generando o que estoy percibiendo. Por ejemplo, el vector B, el voltaje
que se genera o que puede observar o que se genera en el electrocardiograma, ¿sí? Es de la mitad de lo que es el vector A, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está pasando, o sea, sí está pasando como tal por la derivación 1, por el eje de la derivación 1, pero como tal no está paralelo a la derivación 1 o al eje 1. Por lo tanto, este vector tiene un voltaje de la mitad de lo que sería el vector A, que es el real. Pero, por ejemplo, el vector C o el vector que se formó, el vector que se formó por la derivación 2, este sí es muy similar al vector A o al potencial de acción verdadero, digámoslo así. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está casi paralelo al vector real. ¿Ok? Y pues el vector D ni se diga. O sea, el vector D en este caso casi está pasando, más bien el vector, el potencial de acción, sí, que es el vector A, está pasando casi perpendicularmente a través de la derivación 3, por lo tanto es casi inexacto o detecta muy poco el vector D. De hecho, detecta un potencial de 1/3 de lo que vale el potencial del vector A. Y así podemos hacerlo y generarlo con los otros, eh, con las otras derivaciones, ¿sí? Aquí Guyton, quiero explicarles que Guyton no sale a explicar las otras derivaciones, no sale a explicar el ABR, el ABL. Aquí, a grosso modo, se las explicaré. Simplemente aquí está el ABR, ¿sí? El ABL, recordamos, simplemente, estos son ejes, el eje del ABF, y trazamos la misma línea del vector A, que este es el potencial real. Y hacemos nuestros trazos, ¿no? Nuestros trazos desde la punta hacia los centro al ABR, ¿sí? Y generamos nuestro vector R. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el vector R que se genera, o el vector que se genera en nuestro eje de ABR es negativo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, normalmente el ABR tiende a ser negativo, ¿sí? O tiende a ser de una deflexión negativa. En cambio, pues los otros tienden a ser positivos, aunque no significan los valores tan reales. El ABL también trazamos la misma línea y generamos el vector L en este caso, ¿no? Y así con el ABL, ABF, trazamos nuestro vector, etcétera. A final de cuentas, tienen los mismos valores o podemos decir que, por ejemplo, el vector F, como se encuentra, pues sí se encuentra, o más bien el eje del ABF sí se encuentra pasando al vector A cerca, pues decimos que tiene aproximadamente la mitad del voltaje o representa la mitad del voltaje del vector A. Pero, por ejemplo, el vector R, que si ustedes se dan cuenta, es uno que es más paralelo al vector A, pues tiene un voltaje similar o casi igual a lo que es el vector real, que es el vector A. Lo que es el vector L tiene una tercera parte del voltaje o representa una tercera parte de lo que significaría el vector, A. ¿Ok? Ah, ojo, antes de pasar a esto, es que el vector R, pues sí es similar, muy similar, pero si ustedes se dan cuenta, está detectándolo de una manera negativa, porque obviamente el ABR va de izquierda a derecha, de arriba, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y bueno, compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda, pueden dejarla aquí en los comentarios. Bye.